Sí, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta sesión. Esta es una sesión que estamos organizando COICA y el Fondo de Defensa Ambiental para presentar algunos avances, trabajos sobre el tema que nos trae acá en esta conferencia. Entonces, para aquellos que no hablan español, hay traducción, inglés a español, para que puedan escuchar las intervenciones. Entonces, lo que hoy vamos a presentar son de los compromisos al acceso directo a financiación climática para pueblos indígenas de la Amazonía específicamente. Entonces, ahí la modalidad que vamos a hacerlo es hacer la pregunta para los panelistas que nos puedan responder teniendo en cuenta los limitantes de tiempo que tenemos. Bueno, Barbel, gracias por acompañarnos. Barbel Fanny de COICA, que es la coordinadora general de COICA. Barbel es la responsable del tema de pueblos indígenas en EDF. El compañero Harold, y el compañero en representación de OPIAC, Gracias por acompañarnos. Bien, la primera pregunta para Marlon. ¿Qué dice la ciencia sobre las últimas evidencias de carbono forestal y deforestación en la Amazonía en referencia a los territorios indígenas? Adelante, Bárbara. Muchas gracias, Onel. Muchas gracias por acompañarnos aquí, Fanny, Harold, Oscar Daza y Onel. Empezando el tema de financiamiento, queremos ver un poco cuál es la base científica de lo que son los stocks de carbono y la deforestación en la Amazonía en la actualidad. El primer mapa, brevemente mostrándoles lo que son los territorios indígenas en la cuenca amazónica. En el 2024 se ha podido analizar que el 37% del carbono de la Amazonía está almacenado dentro de los territorios indígenas, que equivalen a 31.000 millones de toneladas métricas. Y en el 2024 nuevamente analizado la pérdida de la cobertura forestal del año 2000 hasta el 2024, en estos 24 años, dentro y fuera de los territorios indígenas. Entonces, el 89% de la pérdida de bosques amazónicos ha ocurrido en estos 24 años por fuera de los territorios indígenas. Entonces, como resultados de estos dos análisis, se puede analizar que una gran parte del carbono forestal de la Amazonía está almacenado dentro de los territorios indígenas, y lo que es la pérdida de este carbono en la Amazonía pasa fuera de los territorios indígenas. Gracias, Barbel. Seguidamente, la pregunta para Fanny y Harold. Viendo las evidencias científicas de la contribución de los pueblos indígenas y sus territorios para la conservación forestal y carbono en la Amazonía desde la coordinadora de la Organización Indígena de la Cuenca Amazónica, ¿cómo va el tema de los brechas de financiamiento directo para los pueblos indígenas de la COP30? ¿Cuáles son las propuestas actuales de COICA para dar seguimiento al financiamiento comprometido? Adelante. Gracias, Onel. Bueno, voy a hablar como mujer indígena Huitoto, que vengo de un territorio ancestral muy grande, el territorio colectivo indígena más grande que hay en la Amazonía, de 6 millones de hectáreas, nuestro gran resguardo colectivo, el predio Putumayo. Creo que en este espacio ya nada hay que inventar. La ciencia ha dicho, los investigadores han dicho que los territorios indígenas son los más conservados, los bosques más conservados. Sin embargo, pues tenemos amenazas gravísimas en la Amazonía, ¿no? La contaminación por la minería, por el extractivismo, por la deforestación, por la degradación. Entonces, ya se ha dicho que los bosques
más conservados son los que están en los territorios indígenas, entonces no hay que inventarse más. Y esto tiene que ser compensado, ya no es esa perversidad de que en el pasado el que deforestaba era el que era compensado para que no siguiera deforestando. En este caso, creo que los pueblos indígenas hemos demostrado que somos los que conservamos y ya debe cambiar ese discurso a que se tiene que compensar es a los que cuidan los territorios. Sabemos que hoy hay financiamiento en el marco del TFF tenemos una asignación del 20% de los fondos para pueblos indígenas, pero eso hay que ir del discurso a la realidad, ¿no? No se puede hablar solamente de que sí hay fondos para pueblos indígenas, sino que tenemos que ser transparentes en esto, es decir, mirar hacia, a ver, cuánto es el desembolso, cuándo se va a desembolsar, ya, y que no se quede en la intermediación, sino que realmente eso llegue a los pueblos indígenas. Hay que hacerle un seguimiento a todas estas promesas para que no queden solamente en promesas y que sean verificables en el tiempo también. Bueno, eso es lo que queremos y como COICA, bueno, más adelante diré que tenemos mecanismos propios precisamente para acceder directamente a estos fondos, ¿no? Ya es suficiente la intermediación, creo que hoy estamos preparados y si no estamos preparados también este financiamiento tiene que llegar con el fortalecimiento de las organizaciones indígenas y de las instituciones indígenas y sus partes administrativas y bueno, todo lo que requiere para que una organización sea fuerte y tenga la capacidad de administrar estos fondos. Harold. Sí, saludarlos a todos, 5 minutos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, en la de Glasgow, en la de Fletcher que pregunta Onel, pues se dijo 1.7 billones. Fue en la COP de Glasgow, no me acuerdo si fue COP 26 o 27, en esa. Y en la COP del año pasado, en la COP de Belén, se subió a 1.8, en lo que refiere a financiamiento directo, ¿no? En el seguimiento que le hicimos al anuncio del 1.7 en la COP de Glasgow, pues fueron muy pocos territorios y pueblos indígenas de las 7 regiones socioculturales que pudieron generar financiamiento directo de ahí. No ha pasado mucho del anuncio que se hizo en la COP de Belén del año pasado y se está haciendo el seguimiento también para mirar de qué manera. Lo que siempre ha sido como el dispositivo que no permite avanzar es que siempre nos botan a nosotros la tarea de crear el mecanismo para poder acceder. Y el mecanismo para poder acceder pues tiene ahí sus ventajas y sus desventajas. Una de sus desventajas es que todas las reglas, por lo menos financieras internacionales, son bien rigurosas y lo que siempre obligan a las estructuras, a los territorios es a generar, ¿cómo lo decimos?, una adecuación administrativa, de arquitectura administrativa que pueda generar hacia afuera confianza en que los fondos no vayan a desaparecer, en que los fondos tengan una disposición coherente en lo que se dice, en lo que se planea, en lo que se va a ejecutar en los territorios. Y por eso pues hay un debate ahí un poco conceptual en entender entonces para los donantes qué es financiamiento directo y también para los pueblos indígenas qué es financiamiento directo. Ustedes recordarán un poco que lo que se ha puesto sobre la mesa en el debate es la intermediación. Entonces, todas las estrategias y todos los diseños que hemos encontrado hoy nos obligan a nosotros a generar es más bien ecosistemas y alianzas de financiamiento, ¿cierto? Entre socios, actores, academia, brazos de Naciones Unidas, gobiernos, pueblos indígenas para poder ir avanzando por lo menos en esos porcentajes del 20% que hoy como es el tope que han dado para que los pueblos indígenas puedan acceder a esos fondos. Eso por un lado, eso es una tarea, es una responsabilidad que tiene el movimiento en darle continuidad de seguimiento, mirar cómo resolvemos de alguna otra manera pues esa estrategia o esa, como le digo yo, esa arquitectura que permita a nosotros ingresar de manera directa. Lo otro es
de todos los fondos que se han anunciado, incluido el de TETF, de la COP pasada, pues están todas las estrategias que viene desarrollando la COICA, por lo menos en 2 de sus bases en Perú, con el tema del RE jurisdiccional indígena, la estrategia del Perú para poder entrar ya del RE convencional a lo jurisdiccional, y también todas las experiencias de REC+ que se están dando en Colombia. Por lo tanto, la COICA siempre ha tenido a bien entender que REC+ y todo lo que es pagos por servicios ambientales, soluciones basadas en naturaleza, créditos de certificados de biodiversidad y todo lo que se viene, entendiendo que pues en la crítica se dice que no son soluciones, que son falsas soluciones. La COICA siempre ha dicho que generamos unas adecuaciones, por lo tanto en todo lo que es REC+ generamos la adecuación, ustedes lo saben, de REC indígena amazónico, que es pues una readecuación, una reingeniería de estas estrategias para convertir todos esos mecanismos en estrategias de sostenibilidad financiera para los territorios. También estamos diciendo lo que corresponde financiamiento directo es en mirar cómo entendemos eso que se llaman activos ambientales de los territorios, también que esos activos de la conservación parte pues del gobierno territorial que desarrollan los pueblos indígenas en sus respectivos territorios, y que a eso le estamos llamando contribuciones. Entonces es cómo leer, cómo valorizar esas contribuciones que salen históricamente de los territorios indígenas por sus ejercicios de gobierno y abocarnos a una discusión con él que lo podríamos llamar una discusión sobre retribución, más que compensación, retribución por justicia climática, por gobernar, conservar esos territorios históricamente. De esa manera, pues tenemos como 2 fuentes de discusión, una que tiene que ver con el artículo pues 6.8, que tiene que ver con lógicas de no mercado, y aquí es pensar en esa lógica, cómo se reconocen las contribuciones de los territorios indígenas, y por el otro lado pues es avanzar en todas las estrategias mercantilizadas como REC+, PSA y todo lo que ha dejado la convención en estos temas de mitigación. Eso de entrada, Onel. Muchas gracias, Harold. Ahora la pregunta para el compañero Oscar de OPIAC. Desde la Amazonía colombiana, ¿cuáles son las estrategias y propuestas para la participación y el acceso de los pueblos indígenas a fondos climáticos? ¿Cuál es su experiencia y desafíos? Bueno, listo. Muchas gracias, Onel. Saludar a todos los que están aquí presentes y quienes nos escuchan por otros medios. Y a la dirección aquí también de COICA, a la coordinadora general de la COICA. De parte nuestra también, como PIAT, como Amazonía Colombiana, pues estamos aquí trayendo nuestro punto de vista, ¿sí? En representación de los 64 pueblos indígenas, siempre resaltar eso, ¿sí? También la protección que hacen los pueblos indígenas de esta región, de más de 27 millones de hectáreas, es resaltar también esa labor tan importante que hacemos los pueblos indígenas en la Amazonía colombiana. Y en el marco de eso nos lleva a nosotros a reflexionar por qué la importancia, y así lo han mencionado los compañeros también, de reclamar de que nosotros necesitamos financiación directa, y es una de las apuestas que tenemos, ¿sí? Cómo hacerlo, cómo lograrlo, porque también estamos avanzando un poco en esa exigencia, ¿sí? Y obedece también a esa labor tan importante que hacemos desde los territorios. Entonces, nosotros que hemos dicho como pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, ¿sí? En el marco de ese ejercicio de trabajo, de incidencia en los diferentes escenarios, nos lleva a replantear, ¿sí? Cómo tienen que ser las dinámicas. Hay unas exigencias seguramente muy amplias que a veces se limitan a que los pueblos indígenas podamos llegar directamente, lo decía Harold, a veces en el marco de esos fondos grandes que se crean a nivel internacional, en el marco de las diferentes convenciones, hace que nosotros no podamos llegar a una interacción directa. Y en razón a eso, la importancia, en el caso nuestro, como ya hemos dicho, tenemos que avanzar en que se tiene que priorizar y fortalecerse aquellos instrumentos propios, ¿sí? De financiamiento, ¿sí? Como digamos que nosotros como pueblos indígenas también de la Amazonía colombiana estamos avanzando en tener esos instrumentos de financiamiento propio, y en ese caso por lo menos queremos construir, como es el Fondo INDI, en el caso de la OPIAT, es apostarle también
a que tengamos ese mecanismo de financiamiento pues, que nos permita acceder a esos fondos mucho más grandes y que podamos cumplir con eso, ¿sí? Pero también eso es una parte de las apuestas que tenemos como pueblos indígenas ya, pero también la importancia, y aquí lo han reiterado los compañeros, que en el marco de esos fondos ya existentes tiene que también tener presente que aquí hay unos actores fundamentales, ¿sí? Que son los pueblos indígenas, no tan solo enfocados a los gobiernos o a las partes, sino también hacia esos gobiernos indígenas, ¿sí? A esos que desde los territorios también están ejerciendo esa gobernanza y manteniendo intactos los territorios, y a partir de ahí la importancia de que existan, incluso se ha dicho también en otro escenario, unas ventanillas muy puntuales de acceso directamente para los pueblos indígenas en esos fondos ya existentes. Entonces, aquí nosotros hablamos ya de la transformación o cómo se tienen que adecuarse esos fondos hacia que los pueblos indígenas puedan pues, materializar lo que tanto hablamos de acceso directo. Y eso es muy importante tenerlo presente. Y después viene también de cómo de los últimos fondos que se está avanzando en la construcción y la implementación, se habla ya de una asignación muy puntual, ¿sí? 20%, eso es un avance, es decir, para los pueblos indígenas, antes no lo estaba, pero hay que seguir impulsando mucho más eso, y eso es lo que nosotros también decimos, que en estos fondos exista una asignación muy puntual hacia los pueblos indígenas por todo lo que ya hemos mencionado y que aquí todos conocen, ¿sí? Es esa labor tan importante que cumplimos nosotros como pueblos. Dentro de nuestro ejercicio de gobernanza tenemos también nuestras prioridades, ¿sí? ¿Qué acciones ancestrales propios han permitido la efectiva protección de eso, ¿sí? Y estas acciones climáticas, los diferentes fondos existentes también tienen que tener en cuenta esas prioridades y financiar esas prioridades que tienen los pueblos indígenas. Y bajo ese mensaje también nosotros aquí planteamos como PIER. Entonces consideramos que de esa manera nosotros nos acercamos mucho más a poder participar y ser unos actores fundamentales. No tan solo ver esto como un beneficio, sino como unos socios importantes en la detección del cambio climático, ¿sí? Entonces no nos ven como unos beneficiarios, ahí como siempre hemos dicho, sino que aquí nosotros, incluso Harold lo decía, es una retribución frente a todo ese trabajo tan importante que hacemos de gobernanza en los territorios. Estamos ejerciendo gobierno, finalmente no es un ejercicio que por sí mismo, porque entonces estamos en esta crisis, estamos implementando acciones de protección, sino es un ejercicio de gobernanza ancestral que hemos venido realizando y que está dando resultados, ¿sí? Resultados muy efectivos y que beneficia el equilibrio climático del mundo. Eso, muchas gracias, Onel. Muchas gracias, Oscar. Tenemos también una pregunta para Onel. En todos esos debates, Onel, se menciona siempre lo que es el término de HFLD. Entonces, quisiéramos que tú nos comentes un poco qué significa y por qué es tan importante para los pueblos indígenas. Gracias, Barbel. Bueno, en primer lugar, para aquellos que escuchan la primera vez el término HFLD, que esto es en inglés, que en español sería alta cobertura forestal y bajo deforestación. ¿Y por qué es importante para los pueblos indígenas? La importancia radica en que si los estados o las instituciones reconocen el rol que juegan los pueblos indígenas sobre sus territorios en materia de la conservación de los bosques y también el incentivo económico por tener esas prácticas de uso y manejo de los bosques. Entonces podríamos mencionar los puntos claves, ¿no? ¿Por qué es importante para los pueblos indígenas? Y también aprovecho la oportunidad de decir que todavía el Consejo de Integridad del Mercado Voluntario de Carbono no ha podido aprobar como una de las opciones que hay para bonos de carbono. El primer lugar es el incentivo económico directo para los pueblos indígenas. Hay una diferencia en los bonos de carbono que actualmente se están comprando que busca detener la deforestación. Mientras el HFLD ese reconoce la conservación que hacen los pueblos indígenas. Entonces, esa es la diferencia que hay. Y también reconoce el aporte que hacen los pueblos indígenas, porque al tener conservados los bosques, eso contribuye
a mejorar, a mitigar el problema de cambio climático. Entonces, es necesario. En segundo lugar, ese reconocimiento a los conocimientos indígenas, la forma de gobernar los territorios y las prácticas que tienen los pueblos indígenas en materia de uso y manejo de los bosques. Que esto ha permitido que nadie puede negar, donde hay territorio indígena, hay alta cobertura de bosque. Entonces es irónico que se vaya a incentivar económicamente a los que deforestan, no a los que conservan. Entonces por eso que HFLD es muy importante que se pueda adoptarse como una de las vías. En tercer lugar es el tema de financiación climática equitativa, ¿ya? Porque abre las puertas, ya abriría que los pueblos indígenas podamos también recibir los créditos de carbono por conservar los bosques, ¿ya? Entonces podríamos entrar, muchos plantean que los pueblos indígenas nos ponemos a todo o nos ponemos al mercado de carbono, pero ¿cómo no oponer si nosotros no recibimos nada a cambio de lo que hacemos, ¿ya?, de conservar los bosques? Entonces ya la dinámica debe ser reconocer a detener la deforestación, de igual manera incentivar a los que conservan, porque es lo más importante, ¿ya? Por eso que muchas veces hablan de soluciones falsas. Otro de los puntos que también es apoyo a la protección territorial, ¿ya? Porque fortalece el HFLD, si es reconocido en su justa dimensión, va a fortalecer el control territorial, va a fortalecer la gobernanza de los pueblos indígenas. Y de igual manera nadie puede negar que contribuye a la lucha contra el cambio climático, el HFL. Donde hay alta cobertura forestal, ahí donde nosotros estamos contribuyendo. Si uno se da cuenta dónde llegan los mercados de bonos de carbono a nuestro territorio. ¿Por qué? Porque ahí está los bosques, que es el crucial y es importante para el cambio climático, es el bosque. Y por tanto somos nosotros que mantenemos los bosques. Entonces es necesario, por eso, importante, que se reconozca HFLD como uno de los mecanismos de lucha contra el cambio climático. Por eso que para nosotros los pueblos indígenas es importante ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Donel. Ok, entonces yo creo que nos quedan, ¿qué? 4 minutos, 3 minutos, una pregunta, ¿podría ser? Alguien que quiera hacer una pregunta, o si no, en el pasillo igual lo podemos hacer. Ok, adelante, compañero. Muy buenos días, muchas gracias por la conferencia. Mi nombre es Alejo, soy de Clua. Me gustaría escuchar un poco también la reflexión de parte de la mesa respecto a los mapas de camino de la presidencia de la COP30, tanto el de deforestación como el de transición de combustibles fósiles, y cómo se relaciona un poco también con lo que se ha conversado el día de hoy sobre financiamiento climático. ¿Qué elementos deberían estar incluidos en esos mapas para poder asegurar que el financiamiento llegue a los territorios y se realce la gobernanza de los pueblos indígenas sobre sus territorios? Gracias. Ok, ¿alguien podría responder? ¿Tema de los fósiles? Ahora que recién en Colombia hubo la conferencia de... No, muchas gracias. Sí, pienso que es un tema de mucho interés cuando se habla de transición más allá de los combustibles fósiles, y pienso que se está dando un gran debate frente a eso, y muchos de los países incluso están avanzando en que se necesita mucho fondo, digamos que transferencia de fondo hacia países quienes pues enfrentan directamente esas situaciones, ¿sí? Y nosotros como pueblos indígenas no somos ajenos a esa petición, ¿sí? Incluso las implicaciones que trae la transición, ¿sí? Y esas implicaciones nos conlleva que los pueblos indígenas tenemos que jugar un papel fundamental y que pues va a relacionar directo, ¿sí? Por lo menos cómo también eso implica o va a afectar, digamos, que otros recursos naturales que hay en esos territorios. Y eso nosotros, no, digamos que en la medida en que no haya una interpretación integral y no haya participación fuerte por parte de los pueblos indígenas, pues sencillamente esa transición no va a ser justa, ¿sí? Y de ahí, con mayor
fuerza, tenemos que decir que ese financiamiento directo tiene que llegar a los territorios para que esos territorios también tengan la capacidad, sí, de seguir protegiendo y que esa transición no implique una afectación mucho más grave hacia nosotros como pueblos indígenas, que sí lo estamos haciendo. Entonces, si bien se habla y que pues se tiene que avanzar en la creación de otro fondo, no sé hasta qué punto las partes están en esa disposición, más cuando pues están manifestando que no hay suficientes recursos frente ya a los existentes, pero como digamos que en la medida en que exista, tenemos que nosotros hacer incidencia para que los pueblos indígenas de verdad jueguen un papel fundamental cuando se habla de financiamiento y ya ahorita de cara a la transición justa. Sí, gracias. Bueno, yo creo que aquí es muy importante hablar de esa transición justa. ¿Es justa para quién? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, porque esto sigue siendo una afectación a los territorios indígenas, porque también es extractivismo de los minerales críticos, tierras raras, que generalmente está en los territorios indígenas. Entonces ahí tenemos que mirar también si hay una voluntad política de los gobiernos, pero tenemos que ser realistas frente a esta situación, porque van a terminar afectados también los pueblos indígenas con esto si no se hace una ruta clara donde haya una participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Entonces tenemos que trabajar en esto muy cuidadosamente, participar efectivamente, y creo que sigue habiendo una deuda con los pueblos indígenas y seguimos insistiendo en que debe haber un financiamiento directo, porque hoy en día como COICA ya tenemos el mecanismo de financiamiento directo para pueblos indígenas en la cuenca amazónica, que es el Fondo Amazonía para la Vida, y así nuestras filiales en cada uno de los países está trabajando este tema. Tenemos que salvar la Amazonía, y salvar la Amazonía es precisamente atender las realidades de la Amazonía a partir de ese financiamiento directo que hoy estamos reclamando, pero un financiamiento decolonizado, sin tantos requisitos, o sea, hay que atender los planes que tienen los pueblos indígenas desde sus propias realidades, como son los planes de vida o sus equivalentes. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia y nos vemos en la próxima. Saludos.